¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno, los del Zoom también, los saludo, no hay muchos. Somos poquitos hoy, ¿eh? Vamos a tener que decir a las mujeres que tienen que reforzar el mensaje. Bien, bien sacado. Vamos a ver, vamos a seguir con la historia del liderazgo de Samuel, pero vamos a verlo en la vida de Saúl. Ya vimos una historia, ya vimos cómo empezó el rey Saúl, y hoy vamos a ver un poquito más acerca de su vida y vamos a tratar de aprender algo, una lección que es muy importante que la aprendamos, que es la lección de la obediencia. Saúl fue un rey desobediente. Su característica fue esa, fundamentalmente la desobediencia. Quizás es una palabra muy difícil la obediencia, ¿no? Obediencia implica, ¿qué cosas? Dependencia de otro. Yo tengo que obedecer porque hay otro que está por encima mío. ¿Nos gusta eso? Naturalmente, vamos. ¿Nos gusta que haya otro por encima nuestro? No, eso apela a nuestro orgullo, ¿no? Bien, hay alguien que tiene derecho a decirnos lo que tenemos que hacer. Significa que hay alguien que sabe más que yo o que tiene una autoridad superior a mí. ¿Nos gusta? No nos gusta. Bien, ¿desafía qué cosa? Mi inteligencia, desafía mi orgullo, desafía mi autonomía, desafía mi conocimiento, que alguien me diga lo que yo tengo que hacer. Por supuesto que la desobediencia está motivada por el orgullo y por la soberbia. No, a mí no me pueden decir lo que tengo que hacer y yo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Sí? No sale rápido ese, lo quiero hacer a mi manera y no como me lo dicen. Así que es muy natural desobedecer. Te diría que vienen los genes de una raza caída. ¿Sí? Lo primero que el chico aprende a decir es no. Le decís tal cosa, no. Y los grandes también. ¿Sí? La desobediencia es algo natural en cada uno de nosotros y nos resistimos mucho a eso y quizás la obediencia y la desobediencia sean las cosas que más forjan nuestro carácter. Digamos, una persona que es humilde aprende a obedecer, aprende a sujetarse. Una persona que es egoísta, orgullosa, ¿sí? Le cuesta mucho obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto que decíamos, ¿no? Bien, vamos a buscar en el primer libro de Samuel, capítulo 13, vamos a hacer un paneo muy rápido por dos capítulos, fundamentalmente del primer libro de Samuel, y vamos a ver la historia de Saúl el desobediente. ¿Sí? En el capítulo 12, Samuel les había advertido al pueblo, ustedes hicieron mal, pidieron un rey, Dios había tronado, ¿no? Y ellos dijeron, hicimos mal. Nosotros pecamos contra Jehová. Bueno, dice Samuel, pero mientras ustedes se mantengan bajo la voluntad de Dios, les va a ir bien. A ustedes y al rey. ¿No? ¿Se acuerdan? El último que vimos con Marcelo, que allí Samuel estaba intercediendo por el pueblo y dijo, yo voy a seguir intercediendo por ustedes. Pero ustedes recuerden, les va a ir bien siempre y cuando se mantengan en el camino de Dios. Les va a ir bien a ustedes y al rey. Capítulo 13 comienza, dice el título, Guerra contra los filisteos. Dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, los cuales estaban con Saúl, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero
Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Se acuerdan cuando leímos el capítulo 10? Dijimos, el versículo 8, ténganlo en cuenta porque más adelante lo vamos a volver a ver. Dios le había dicho a través de Samuel a Saúl, haz todo lo que te venga a mano para hacer. Cuando vayas a Gilgal, quédate ahí, espera 7 días y yo voy a ir a vos y te voy a decir lo que tenés que hacer. Entonces, dice, él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces, dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Y subrayen esto, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un corazón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a detenernos aquí, la lectura del capítulo 13. Pasaron solo 3 años desde que Saúl había sido investido rey. Y en esos 3 años había habido un cambio en el carácter de Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl era una persona más bien tímida, era una persona que era, si bien era valiente, estaba escondido, no quería asumir la responsabilidad, pero después, cuando llegó el momento, tomó la iniciativa en la batalla, ¿sí?, contra los amonitas y llevó al pueblo de Dios a la victoria. Y el pueblo de Dios comenzó a ver en Saúl a un rey. Al principio lo menospreciaron, hubo quienes lo menospreciaron. Pero ahora pareciera como que Saúl empezó a tener autoconfianza, ¿no? Esto de que ya no sentía tanta carga, tanta responsabilidad, empezó a gustarle el tema y pareciera como que se fue llenando con un poquito de orgullo personal. Había sido prosperado él ante los ojos del pueblo y ahora estaba empezando a disfrutar esto de ser rey. Y parece como que se aflojó algo en sus obligaciones para con su cabeza, para con su autoridad. ¿Quién puso a Saúl en el trono? Fue Dios y él tenía que responder a Dios. Así que el orgullo, la autoconfianza llevan a un mal camino, siempre, en nuestra vida también. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Saúl. Saúl tenía un mandamiento claro que cumplir. Lo vamos a leer en el capítulo 10, versículo 8, nuevamente dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Dice Samuel esto, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. O sea, hasta llegar a Gilgal, él tenía un mandamiento claro. Él tenía que hacer todo lo que se te viniera a la mano para hacer. Él podía hacer todo lo que Dios le mandara a su voluntad, a su corazón. Pero cuando llegara la crisis, que iba a llegar la crisis, en la cual él tenía que buscar la voluntad de Dios, él tenía que ir a Gilgal y en Gilgal esperar 7 días. Pareciera que Samuel se lo dijo muy clarito, unas indicaciones muy precisas. Espera 7 días. Yo voy a ir a ti y yo voy a ofrecer ofrendas de paz, holocausto, y luego te voy a enseñar lo que tenés que hacer. ¿Sí? Entonces, es como que él le dice, te daré las instrucciones cuando lleguemos a Gilgal. Hasta este momento podés hacer todo lo que quieras. Cuando vayas a Gilgal tenés que esperar 7 días y yo te voy a enseñar lo que tenés que hacer. En otras palabras, ¿sí?, cumple la primera parte,
Llega a Gilgal, espera, y yo te voy a decir cuál es la segunda parte de lo que tenés que hacer. Por supuesto que esto hoy es impensado de que un gobierno, bueno, vamos a decir que en la Argentina nuestro presidente todavía no está tan seguro de que gobierna él, ¿verdad? Pero en ese entonces los judíos sabían muy bien que por encima del rey estaba Dios. Así que el rey se sometiera a la voluntad de Dios era algo que los judíos esperaban y que Dios también esperaba y que Samuel también esperaba y que hubiera sido muy bueno que Saúl lo hubiera hecho. ¿Sí? Ahora, nosotros muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Saúl tenía el camino claro hasta Gilgal. Saúl sabía lo que tenía que hacer hasta Gilgal. Tenía una verdad revelada por parte de Dios, y eso era ley para él, ¿verdad? Igual que para nosotros tenemos una verdad revelada. Esa verdad para nosotros es ley. Hay una voluntad expresa de Dios en nuestra vida. Entonces Dios nos dice, cumple la primera parte y yo te voy a dar la segunda parte. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Bueno, ¿estás cumpliendo la voluntad revelada de Dios? Hay una voluntad expresa que está en la Biblia y que Dios te dice, cumple la primera parte y espera que yo te voy a revelar la segunda parte. ¿Sí? Muchas veces queremos saber qué es lo que quiere Dios para mi vida, qué carrera, qué estudio, qué profesión, con quién me tengo que casar, con tantas cosas que decimos, bueno, hay tantos lugares a donde podría ir, ¿cuál es el lugar a donde tengo que ir? ¿Sabes qué? Dios dice que Él revela su voluntad a aquel que vive en intimidad con Él. Y aquel que cumple con la primera parte, con la parte revelada de la voluntad de Dios, Dios le va a hacer conocer qué es lo que tiene para él en forma personal. ¿Sí? Para nosotros no debería haber discusiones de lo que dice la Biblia. Para nosotros no debería haber ningún motivo de racionalizar lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia debería ser ley para cada uno de nosotros como lo era para Saúl. No debemos admitir argumentaciones, discusiones sobre lo que dice la Biblia y que está claramente revelado. ¿Sí? Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios quiere que juguemos con el pecado? Está claro que Dios dice que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. ¿Tenemos que ir a buscar algún otro comentario bíblico para entenderlo? No, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 6 dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Se entiende? Puede ser en el noviazgo, puede ser en matrimonio, puede ser en una relación comercial. No se unan en yugo desigual con un incrédulo. No, pero es una buena persona, si vos vieras, ¿sí? No dice malas palabras, no engaña, es trabajador, pero no es creyente, no, es no, es no. No, pero empezamos a argumentar porque nuestro corazón nos juega nos juega en contra. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Efesios capítulo 4 dice, o 5, 4, dice, desechen la mentira y hablen la verdad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Desechen la mentira y hablen la verdad. Esa es voluntad de Dios. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje. Tenemos muchos planes en el día de hoy. Planes y muchas formas de que el Estado ayude y muchos no buscan trabajo. Sin embargo, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que trabajemos honestamente y que nos ganemos con el trabajo de nuestras manos, el sustento de nuestra vida y de nuestra familia. Eso es voluntad de Dios. Hay discusiones con respecto a eso, no debería haberlas. Y así como esas hay un montón de otras cosas que la Biblia claramente enseña que nosotros tenemos que cumplir. Bueno, ahí lo tenemos a Saúl. Saúl tenía indicaciones muy claras de lo que tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, hay principios bíblicos que nosotros tenemos que adoptar como mandamientos, leyes para nosotros
y no podemos discutir sobre eso. No deberíamos cuestionar, no deberíamos racionalizar, no deberíamos argumentar, como hacemos habitualmente y como hizo Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Que decidió al pueblo enemigo de Dios, a los filisteos. Saúl, por algún motivo, disminuyó su ejército a 3.000 personas. Al resto lo mandó a las casas. ¿Sí? Ya sea porque el gasto era mucho, o porque pensó que venían tiempos de paz, o porque por su orgullo, no lo sabemos por qué, pero él, o por conveniencia, ¿sí? Dijo, no, no es necesario que haya tantos soldados, los mandó a cada uno a su casa, con la indicación de que si escuchaban la trompeta vinieran, ¿verdad? Y entonces uno de estos tres grupos de 1.000 hombres ataca a los filisteos. Y la reacción de los filisteos, quizás Jonatán, que fue el capitán, pensó que los filisteos no iban a reaccionar de una manera tan virulenta, tan excesiva, o Saúl pensó lo mismo, pero los filisteos se armaron y dijeron no vamos a soportar, ¿sí? No vamos a soportar este desafío por parte del pueblo de Dios. Y se armó un gran ejército, ¿sí? Ahí lo leímos, 30.000 carros, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, pueblo numeroso como está a la orilla del mar. ¿Sí? Una reacción bárbara por parte de los enemigos del pueblo de Dios. Saúl toca la trompeta, el pueblo se acerca donde está Saúl, pero por algún motivo, ¿sí? Ellos se dan cuenta de que el enemigo era mucho más numeroso, que era mucho más fuerte. Y Saúl sabía lo que tenía que hacer, tenía que esperar 7 días, esperar 7 días en Gilgal, que ya viene Samuel. Y esa espera fue terrible. La presión que cayó sobre Saúl, porque el pueblo interpretó que la espera era inacción, que era debilidad, que era temor. Y si el rey tiene temor, el pueblo tiene temor. Entonces el pueblo estaba interpretando que Saúl no hacía nada y el pueblo comenzó a desgranarse, se le comenzó a ir, empezó a desertar, se empezaron a esconder, cruzaron el río, se fueron por otro lado y Saúl, que estaba esperando porque Samuel le había dicho que tenía que esperar, ¿sí? Veía cómo su pueblo se le iba, cómo su ejército se le iba. Y cada día que pasaba era una prueba de fuego para Saúl, hasta que llegó el 7.º día. Y el 7.º día creo que lo estuvo esperando, salió el sol y dijo el 7.º día, no vino Samuel, listo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, tenemos que implorar el favor de Dios. Y allí fue entonces a sacrificar holocaustos de paz y a implorar el favor de Dios. Pero no era eso lo que Dios había dicho. Eso no era lo que Dios había dicho. No era importante los sacrificios, lo importante es la obediencia al mandamiento de Dios. La obediencia al mandamiento de Dios. No, pero hay que sacrificar. No te corresponde sacrificar. Samuel era el sacerdote. Él era de la tribu de Leví. Él podía sacrificar. Vos sos el rey, sos un benjamita. No tenés nada que ver con los sacrificios que se ofrecen a Dios. Sin embargo, él necesitaba que el pueblo lo viera tomar la iniciativa, pero él tenía que esperar, no tomar ninguna iniciativa. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hacía lo mismo cuando Dios le pidió a Isaac? ¿Hubiera sido el padre de la fe? Si hubiera anticipado, si hubiera hecho otra cosa de lo que Dios le pedía. 3 días caminaron con el fuego, con la leña, sin el cordero. 3 días acompañado con su hijo. Él era el único que sabía que lo tenía que sacrificar. Sin embargo, no titubeó. Y como veíamos el domingo, él se mantuvo firme, como dice de Moisés, como viendo al invisible, porque él sabía que aún de la muerte Dios lo podía levantar porque era el hijo de la promesa. ¿Qué ocurre? Lo que pasa siempre, terminó de ofrecer el sacrificio y llega Samuel. La verdad que le salía todo mal a este pobre Saúl. Llega Samuel y dice, ¿qué hiciste? Y no ves, ofrecí sacrificio. La culpa es tuya que no venías. Eso es lo que le dice. El pueblo se me estaba yendo, yo veía cómo el pueblo se me iba y la culpa es tuya porque no venías. Y entonces yo me esforcé, ¿sí? Me esforcé y ofrecí sacrificios. ¿Cuántas veces lo escuchamos a esto? De personas que dicen, sí,
yo sé que es esto, pero ¿sabes qué? Dios igual Dios me habló, Dios me dijo. Pero acá dice otra cosa. No, pero Dios me dijo, ¿sí? Yo voy a ir haciendo esto porque Dios me lo dijo. Bien, yo oré, Dios me mostró. ¿Saben cuántas veces lo escuchamos? Dios me mostró que yo tenía que hacer esto. Y en la Biblia dice otra cosa. ¿Puede Dios mostrarte algo diferente a lo que Él en su voluntad ya lo dijo? Pero cuando nuestro corazón está obstinado en hacer algo, ¿sí? Vamos a encontrar las excusas que querramos y vamos a racionalizar de la forma más a veces inverosímil y creativas. Y vamos a decir, como dijo Saúl, ¿sí? La verdad es que vos no estabas viniendo y entonces yo me esforcé y actué. Y la excusa fue en vano, porque ¿qué le dijo Samuel? Locamente has hecho. Si hubieras obedecido, ya era tarde, Dios hubiera confirmado tu trono para siempre. Así que las consecuencias fue lamentable porque le dijo Samuel, Dios se va a buscar un reemplazo para que sea un rey conforme a su corazón. Vamos al capítulo 15, no lo vamos a leer todo, no se preocupen, porque acá Saúl tiene una segunda oportunidad. Después dice, Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Vieron cuando a nuestros hijos no les gusta obedecer? Decimos, ¿me entendiste bien? ¿Escuchaste bien? ¿Me entendiste bien? No el caso de ¿no es cierto? De Nacho, no. Nacho es re obediente. ¿Sí? ¿Me entendiste bien? ¿Entendiste? Bueno, hacelo. Nos aseguramos de que las palabras hayan entrado bien. Dice, estate atento a las palabras de Jehová. Así dijo Jehová, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Estamos hablando de 400 años atrás. ¿Tá? Yo castigaré a Amalek por lo que hizo allá. Ve, pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tienes y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Sí? Este era el mandamiento expreso que tenía Saúl. Órdenes claras, órdenes explícitas, ¿sí? Ve y hiere a Amalek. No le dijo, pensalo, no le dijo, fíjate si te gusta, los sentimientos tienen que quedar afuera, la razón, el raciocinio también tiene que quedar afuera. Puede que pienses que lo que vas a hacer no tiene sentido, quizás vaya en contra de tu razonamiento, quizás lo encuentres muy desproporcionado, quizás te parezca que perder toda la riqueza de los amalecitas es un despropósito. No sé qué fue lo que puede pasar, pero la orden fue muy clara, ¿sí? Y haya sido lo que haya sido lo que hizo que Saúl desobedeciera, ¿sí? Lo que sí sabemos es que fue una nueva prueba para Saúl, una prueba para el liderazgo de Saúl. Amalek era una nación muy diferente a los filisteos. Si los filisteos eran poderosos y mucho más numerosos que el pueblo de Israel, Amalek no. Amalek eran más que nada, eran comerciantes y tenían, por supuesto, eran un pueblo guerrero, pero comparado con Amalek, Israel tenía un ejército mucho más poderoso y mucho más superior. El asunto era que era el pago de parte de Dios por lo que habían hecho muchos años antes, cuando el pueblo de Israel era todavía muy joven y Amalek ataca la retaguardia, ¿se acuerdan? Ataca la retaguardia del pueblo de Dios y en la retaguardia van las mujeres, los niños, los indefensos, los viejitos, los que menos capacidad tienen. Bueno, Amalek atacó la retaguardia y fue la primera batalla que tuvo que participar, fue allí cuando estuvo Josué luchando y Moisés en la cumbre del monte, ¿no? Bien, con la mano levantada. Jehová es mi bandera, Jehová Nisi.
Así que esta es una retribución de parte de Dios. Nosotros no sabemos mucho de la economía de Dios, de sus tiempos y el porqué de esta orden que nos parece tan cruel. Sí, hay cosas que vamos a entenderla cuando estemos en la presencia de Dios. Pero en ese tiempo, las guerras se libraban de esta manera, los pueblos vencedores solían exterminar a los vencidos, o los sometían a una esclavitud o se los llevaban a cautiverio, y no había tratados humanitarios que los protegieran, como hay ahora. ¿Sí? Pero bueno, es una orden difícil de entender, porque viene de parte de Dios, pero es la retribución judicial de parte de Dios para con Amalek. Nuevamente vemos ahora a Saúl utilizando la vista y viendo que cuando va a destruir al pueblo de Amalek, ve que tiene animales gordos, ve que tiene muchas riquezas, ve que tiene buenas vacas, que tiene buenas ovejas, y el pueblo aparentemente le dicen a Saúl: ¿por qué en vez de matar todo, no matamos lo más flaco y nos quedamos con lo más gordo y lo llevamos para ofrecer sacrificio a Jehová? Lo vamos a llevar y lo vamos a ofrecer en sacrificio a Jehová. ¿Sí? Y Saúl, consciente con esto, hace las cosas nuevamente a su manera. Dice: vamos a sacrificar a Jehová, pero no vamos a hacerlo conforme a la voluntad de Jehová, sino que lo vamos a hacer conforme a la voluntad nuestra. ¿Sí? Vamos a ofrecer sacrificio a Jehová de esto que es anatema. ¿Saben qué es el anatema? Anatema sería lo contrario a santo. Santo es algo separado para el uso de Dios. Anatema es separado para destrucción. El anatema era todo lo que había que destruir. Nadie podía tocar el anatema. Ahora ellos dicen: quisimos dar primicias del anatema, una cosa rarísima. A Dios darle primicias del anatema. Léanlo después allí, las cosas que el pueblo le dice a Saúl: primicias del anatema. Algo realmente extraño. El anatema había que destruirlo, había que quemarlo, había que matar todo. Eso es lo que Dios dijo. Pero ellos vieron, y los ojos juegan en contra a la voluntad de Dios, ellos vieron que había animales muy lindos y entonces ellos deciden perdonar. Cuando ellos desobedecen a Dios, cuando Saúl desobedece a Dios, Dios le comunica a Samuel, lo pueden leer después: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Y dice que Samuel clamó a Jehová toda la noche. Me pregunto qué es lo que habrá pedido Samuel en su oración esa noche. Quizás confesó los pecados, quizás se comprometió a actuar en nombre de Dios, no sé, pero dice: clamó toda esa noche por Saúl, que es algo que él se había comprometido a hacer por el pueblo de Dios. Y se va a encontrar con Saúl en Gilgal nuevamente. Ahora, cuando ustedes leen, no dice, le avisan, viene Samuel. Dice que Saúl no sale a recibirlo. Saúl no sale a recibirlo, sino que es Samuel quien se acerca. En el capítulo 13 sale Saúl a recibir a Samuel contento. Bien. Acá no dice que Saúl haya salido al encuentro de Samuel. Pareciera como que no lo quería encontrar. Pero sin embargo, vuelve a hacer algo que hizo en el capítulo 13. Él está convencido de que había obedecido. Él está convencido de que había hecho la voluntad de Dios. Está convencidísimo. Verso 13, fíjense lo que dice. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Él está convencido. Lo mismo había ocurrido antes. Bueno, sí, yo hice lo que tenía que hacer. No, hiciste algo que no te correspondía en aquella oportunidad. Ahora, ¿sí? Desobedeciste la palabra de Dios. No, yo obedecí la palabra de Dios. Y entonces Samuel le dice: si es cierto que obedeciste, ¿qué es el sonido que estoy escuchando? Balido de ovejas, mugido de vacas. ¿Qué es? Ah, dice Saúl, es que el pueblo perdonó lo mejor del ganado para ofrecerlo a Jehová.
¿sí? De Amalec los han traído. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para ofrecerlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Él está contento, él dice, realmente hemos obedecido, espero palabras de aprobación tuyas. Pero el balido de las vacas y de las ovejas contradijo sus palabras. ¿Saben? Esto también lo vemos muy seguido. Personas que dicen, estoy limpia, estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, pero comienzan a mostrar en su vida evidencias que los demás podemos ver de que las cosas no están bien. ¿Sí? Jóvenes que empiezan a venir con peinados a la moda, con aritos, que vienen con palabras nuevas, ¿no? Manera de hablar, su manera de vestir, las amistades con las cuales se juntan, ¿sí? Son ovejas y bueyes que gritan en sus vidas. Se escuchan el balido, se escucha el mugido, se ve. Pero ellos insisten. Un corte de cabello a la moda, no estoy en contra del corte de cabello, pero vieron que algunos vienen con, ¿sí? O un tatuaje, de pronto apareció un tatuaje, y cosas que nos identifican con algo que no es la iglesia. Y entonces decimos, hay algo que no está bien. ¿Sí? Lo empezás a ver. ¿Qué es ese ruidito que escucho en tu vida? ¿Qué es eso que se empieza a ver ahora y que antes no había? ¿Por qué está esto? ¿Cómo está tu obediencia? Sí, no, yo estoy obedeciendo. ¿Y qué es ese sonido de vacas y de ovejas que deberían estar muertas y yo las escucho? ¿Sí? Balidos, que se escuchan en vidas de personas que comenzaron a claudicar en su vida de obediencia. Ellos insisten que está todo bien y buscan justificarse y están persuadidos de que están bien, pero se escuchan cosas, hay cosas que demuestran que no están bien. Y falta poquito y la verdad salta a la luz. Lo hemos visto tantas veces. De pronto en el Facebook una foto con vestida así, vestido así, o con estos amigos que no son de la iglesia, o en el Instagram o lo que sea, en las redes, y vos decís, al poco tiempo no está más en la iglesia, al poco tiempo no trae más la Biblia, al poco tiempo, y empiezan a verse estas cositas. Vos decís, ¿cómo está tu vida de obediencia? No, pero el pueblo perdonó. ¿Quién era el líder? ¿Quién recibió el mandamiento? ¿A quién se le va a pedir cuentas? Dios no trata directamente con el pueblo. Cuando pone un líder, trata con el líder. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Sí? La responsabilidad ante Dios es la del líder. La responsabilidad es de la que recibe el llamado. Y no sirve de nada ensayar excusas para con Dios. A Saúl no se le está diciendo perdiste una batalla porque no tuviste una buena estrategia militar. No, no se le está diciendo ese. Se le está diciendo que es un rey desobediente. Eso es lo que se le está diciendo. Sos un desobediente. Y está llevando al pueblo al desastre. Porque si el rey es desobediente, entonces el pueblo también lo va a hacer. ¿Sí? Si el rey es desobediente, si el rey menosprecia la voluntad de Dios, ¿qué esperanza hay para el pueblo? Por eso es importante entender que el liderazgo en el pueblo de Dios es fundamental. Nosotros somos responsables de aquellos que tenemos a cargo. Saúl insiste en su inocencia en el versículo 20. Dice, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag. Solo se está contradiciendo porque Dios le dijo mata a todos, pero a Agag lo he traído. ¿Sí? Y en el verso 21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema. Primicias del anatema. Algo, un contrasentido absoluto. Darle a Dios las primicias de lo que es maldito. ¿Cómo?
se les ocurre hacer eso. Y entonces allí está el versículo 22 y versículo 23, que harían bien en remarcarlo en sus Biblias, bien clarito. El principio dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. O sea, en otras palabras, ¿a Dios le importa tu servicio? ¿A Dios le importa tus ofrendas? ¿A Dios le importa lo que haces para Él? No, no le importa. Lo único que a Dios le importa es la obediencia. La obediencia a su palabra, absoluta, sin discusiones, sin excusa. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sí? Mi obediencia es mi mejor adoración, cantábamos hace un ratito. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. La idolatría es quizás uno de los peores pecados para Dios, pero dice, la desobediencia se equipara a la idolatría. Y la obstinación es un corazón que está decidido a hacer lo que se le ocurrió y no va a cambiar de opinión. No importa si viene el anciano, te dice que no, si viene el líder joven, te dice que no, si la Biblia dice que no, si tu mamá te dice que no, estoy decidido y me voy a poner de novio o me voy a poner de novia porque Dios me lo mostró. Y punto y aparte, obstinación. Y lo voy a hacer porque he decidido hacerlo. Y entonces allí Samuel dice, la obstinación es como el pecado de idolatría. Saúl le confiesa a Samuel que él sintió miedo por el pueblo. ¿Sí? Fue una de las cosas que él le dijo a Samuel. Quizás el pueblo ya estaba vislumbrando la pérdida del carácter del líder, la pérdida del carácter espiritual del líder. Quizás la vida de Saúl les hizo olvidar la vida de Samuel, el ejemplo de Samuel. Quizás se dieron cuenta de que Saúl era como ellos y no era mejor, no era un buen ejemplo. Pero ¿saben qué? Tenemos que aprender que el servicio a Dios no es lo importante, sino lo importante es hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. No de cualquier manera, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. El obedecer es mejor que los sacrificios. La hechicería y la rebelión son iguales delante de Dios. La desobediencia es rebelión. ¿El resultado cuál fue? El rechazo definitivo. Dios le dijo, listo Samuel. Si en el capítulo 13 yo te dije que tu casa no sería firme, sino que me buscaría otro rey, ahora te digo que ya no vas a seguir más. Pasaron muchos años todavía en la vida de Saúl. Saúl le pidió a Samuel que lo acompañe a hablar con el pueblo. Samuel le dijo no. Y él lo toma, ¿sí? Y lo obliga a ir en cierta manera. Y finalmente Samuel accede a ir con el pueblo, mata al rey de Amalek. Y dice que nunca más lo vio en vida a Saúl. Nunca más Samuel vio en vida a Saúl. Y Samuel lloraba a Saúl. El último versículo dice, y Samuel lloraba a Saúl. Hay una sola oportunidad en la cual Saúl vuelve a ver a Samuel, pero Samuel se había muerto. Fue el día previo a morir, cuando él visita a una adivina, ya en su locura absoluta, para hacer venir a Saúl de entre los muertos, a Samuel de entre los muertos. Samuel nunca más vio a Saúl. Y la vida de Saúl a partir de ese momento fue continuo descenso. Una continua lucha contra el enemigo más poderoso que tenía. ¿Cuál era? Él mismo. Su vida comenzó a caracterizarse por ser una larga sucesión de eventos tristes, de derrotas, de conflictos, sumiéndose en la oscuridad cada vez más, ¿sí? Hasta el desenlace final en la peor de todas las oscuridades, cuando visita a esa divina y muere en manos de los enemigos. Y lo que más lo asustaba todavía era que de pronto apareció un joven allí que se llamaba David.
Un joven que él lo lleva, ¿sí? Lo pone en un primer lugar y que después se arrepiente de haberlo puesto. Y va viendo cómo Dios empieza a levantar a ese joven a la par de que él está sufriendo la soledad y el abandono por parte de Dios. Se transformó en el enemigo íntimo de Saúl, David. ¿Qué nos deja esta historia? Ya termino. ¿Sí? En primer lugar, el valor de obedecer. El valor de obedecer. En segundo lugar, que todos tenemos una autoridad superior. Todos, hasta el rey. Todos tenemos una autoridad superior. Los ancianos de la iglesia también. Todos tenemos una autoridad superior. Y tenemos que obedecer. Que la desobediencia no queda oculta. Hay balido de ovejas que se escuchan. Mugido de vacas que se escuchan. Se ven. ¿Sí? Se ven. Las personas espirituales lo ven. Podés decir lo que quieras, pero se ven las muestras de que tu obediencia es cada vez más o menos. Que ante una conciencia adormecida, la persona se convence a sí mismo de que está haciendo lo correcto. ¿Cuántas dicen, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Estoy haciendo lo que Dios me pidió, como Saúl. Que vas a tener que luchar denodadamente para convencer a los demás de esa posición en la que estás. La lucha para que los demás vean que estás obedeciendo no es algo natural, es una lucha que te va a llevar todo el tiempo. Y vas a terminar tirando lanzas, como terminó Saúl. Un rey tira lanzas, un rey que lastima, un rey que lleva al pueblo a la derrota y que las consecuencias siempre son duras y dolorosas. ¿Sí? Esta es la historia de Saúl, esta es la situación por la cual Saúl fue desechado y no es distinta a nuestra situación. Todos somos expuestos a la misma palabra de Dios, a la misma. No es distinta a la palabra que recibió Saúl a través de Samuel que la nuestra. Solo tenemos todavía mucho más claridad del mandamiento de Dios. ¿Sí? ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia. ¿Qué nos promete? Que si obedecemos nos va a ir bien. Pero a veces nosotros decimos que si hacemos la nuestra vamos a poder escapar. Dios dice no. Queda abierto. Sí, hay muchas cosas de la vida de Saúl que se pueden analizar y que tienen que ver con nuestra experiencia diaria. Vamos. ¿Cuál era? ¿Este o este? No importa. Vamos. ¿Es fácil esperar 7 días? ¿Es fácil esperar 7 días cuando estás bajo presión? Aunque hayas entendido que es la voluntad de Dios, esperar, ¿es fácil? Hola. No es fácil y es fácil, a ver si me explico. No es fácil en cuanto a la lucha que tenemos nosotros de querer adelantar para obtener mejores resultados, los resultados que nosotros quisiéramos tener. Y debiera ser fácil si aprendemos a esperar en Dios. Esa es la gran lucha, esa es la gran disyuntiva que tenemos siempre que hay una espera, una respuesta de parte de Dios. A ver, yo hago una pregunta. Yo sé que me tengo que poner de novio con una chica creyente. Tengo 30 años, tengo 32 años, tengo 33 años, tengo 34 años. ¿Es fácil la espera? Oiga, Yo sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Es fácil esperar la voluntad de Dios? No. Por supuesto que si uno está fuerte en el Señor, uno entiende que es la voluntad de Dios y descansa. Bueno, llegar a ese momento no es sencillo. ¿Sí? Requiere realmente un gran ejercicio espiritual. Yo no tengo trabajo y tengo que llevar
la plata a mi casa y hay una posibilidad de hacer algo que no está bien y me va a traer dinero, che, no tengo nada en la heladera, ¿es fácil decir no? ¿Nunca se tuvieron una situación límite? ¿Por qué Dios nos pone en situaciones límites? ¿Eh? Prueba nuestra obediencia. Ese es el sentido. ¿Por qué Adán tuvo un árbol en el centro del huerto que no tenía que comer de él? ¿Por qué? Si Dios podría haber hecho, no haber hecho ese árbol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el sentido del árbol del conocimiento del bien y del mal? Fue una prueba del carácter de la persona. ¿Por qué Dios pone una cosa delante tuyo y te dice, no lo hagas? O te dice, espera. ¿Por qué? Porque está viendo a ver si sos capaz de obedecer o no. Está probando tu vida de obediencia. ¿Sí? ¿Cuánto más tenía que esperar Saúl? ¿Cuánto más? 1 hora más tenía que esperar. Terminó de ofrecer sacrificio y estaba llegando Samuel. ¿No? ¿Por qué no esperó 1 hora más? No es fácil, no es fácil. La presión que tenía Saúl era muchísima. Sin embargo, su cabeza le había dicho que esperara. No es fácil esperar. Cuando estamos bajo presión, cuando pareciera que no hay solución, no es fácil. ¿Sí? Vamos, ¿qué más? Tommy. Estaba como planificado por Dios de que el reinado de Salomón iba a caer de esa forma, porque él es de la tribu de Benjamín y el reinado en teoría tiene que ser de Judá, el cetro, lo dice en Génesis. Como que iba a ser transitorio. No lo sé. No, Dios no le Porque, dice o eso. sea, no seguía los Dios le dijo, Samuel le parámetros. dijo, si hubieras obedecido, tu reino hubiera sido firme, ¿verdad? Algo así, vamos a buscarlo. ¿Y qué pasa con Génesis 40 y algo que dice que el cetro iba a estar en la tribu de Judá? Bueno, ese es el plan original. Sí, en la soberanía Dios había establecido eso, pero Dios no eligió a Saúl como un rey. Dios ya sabía que obviamente que iba a fallar. Pero lo que le dice Samuel es eso, le dice, si hubieras, tu reino no será duradero. Si hubieras obedecido, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Eso es lo que le dice Samuel. Son las dos grandes cosas, ¿no? La voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Los dos componentes que a veces no podemos llegar a juntar, pero Dios le dijo eso, si hubieras obedecido, tu reino hubiera estado para siempre. Cristo iba a venir de Judá, de la tribu de Judá, no hubiera venido nunca de la tribu de Benjamín. Pero es cierto lo que dice Tommy, bueno, pero había una profecía que dice que el reinado tiene que ser, el reinado permanente era de la tribu de Judá. Bueno, Pensaba que así como el Señor le dice, cuando está con sus discípulos y está Judas y le dice, ay del hombre que lo entregara, que le está dando la oportunidad de que no lo haga, porque de todas maneras Jesús iba a terminar. Y calculo que en este caso pasa lo mismo, que de alguna otra forma el reino iba a volver a Judá, pero no tenía que ser a través de Saúl. ¿Entiendes? sí, las profecías también ven un futuro y no necesariamente ven el camino que resta para llegar. La profecía dice de Judá va a venir el legislador. Si Saúl hubiera obedecido, hubiera sido confirmado su reino para siempre. Eso es lo que dice Dios. ¿Mm? De alguna manera,
tenemos que tratar de ubicar las dos cosas en la voluntad de Dios. No, que me llama la atención del versículo 35 del capítulo 15, que dice que Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Y ese arrepentimiento es muy diferente al nuestro, porque nosotros cuando nos arrepentimos de algún pecado. Y el arrepentimiento de Dios en ese sentido es totalmente diferente, fue como cambiar de plan. Bueno, no, Saúl no, va a venir David. Y, ¿Se equivocó Dios? no, Entonces, ¿por qué se arrepiente? es que ese es un arrepentimiento diferente al Es nuestro. una palabra que para que nosotros entendamos, en realidad le dolía a Dios haber puesto a Saúl. ¿Podría no haberlo puesto? Sí, pero la voluntad de Dios era esta. Y bueno, tenemos que tratar de creer las dos cosas. Aunque a veces dentro de nuestra cabeza no podamos compaginar ambas cosas. ¿A ti? Yo creo que a veces... ¿Esto? ¿Hola? Yo creo que a veces se cree que Dios es el pasado, Más cerca. que Dios dice algo y lo va a cumplir como que Él causa todas las cosas. En realidad Dios establece a las personas, las establece de hecho hasta sinceramente con este propósito, que Él dijo que Él no puede contradecir sus propios propósitos ni sus propias intenciones, pero aún así en el ejercicio de la libertad de cada hombre se puede manejar todas las cosas. En ese sentido creo que nada de eso contradice lo que sucedió allí en el Génesis y lo que Él estableció con respecto a Saúl y después con los problemas que Saúl se ocasionó a sí mismo por su propia desobediencia. No lo veo a Dios como estando dado detrás de la vida de Saúl para que Saúl sea un perverso, ¿no? Y se haya equivocado como se equivocó. Lo que sí, a mí me gustó mucho el tema de la obediencia en los términos de lo que está escrito. Dios, hay cosas claras en la palabra que son el mejor camino, digamos, son la esfera en la que tenemos que andar, y de hecho lo podemos hacer hasta libremente, en los ambientes donde nos movemos, pero a su vez Dios en ese proceso habla a nosotros en lo individual, lo que nosotros personalmente necesitamos para nuestra vida. Seguramente hay respuestas que no tenemos, pero se nos exige a nosotros hasta que se... Creo que eso para mí es precisamente lo más. Dios revela su voluntad en forma individual a las personas. No lo hace a través de sueños, no lo hace, pero sí a través de circunstancias, a través de hermanos, a través de una predicación, a través de un convencimiento personal. Dios revela su voluntad personal. ¿Sí? No es que Dios te deja en oscuridad, pero como dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, Dios tiene mucho para revelarnos a nosotros sobre nuestra vida, pero aquellos que viven en comunión con Él. Ahí no va a haber errores. Cuanto más cerca estemos de Dios, más vamos a saber sobre su voluntad específica para nuestra vida. Pero bueno, por lo menos que nos llevemos el tema de la obediencia. La obediencia es fundamental y debemos aprenderla desde muy chiquititos y debemos mantenerla hasta el final de nuestras vidas, ¿sí? Y forma nuestro carácter. Lo único que nos vamos a llevar de esta vida es el carácter. Trabajemos sobre nuestro carácter. Dios nos bendiga.